Buenas tardes, bienvenidos al Club de Información, bienvenidos al foro Campo a Campo. En primer lugar será Carlos Sereno, director del Puerto de Alicante, quien abra este foro Campo a Campo dedicado, como saben, a la historia del balonmano alicantino. Carlos, cuando quiera. Director del diario Información, concejal del Ayuntamiento de Alicante, consejero de la Junta de Andalucía, resto de autoridades, señoras, señores, bienvenidos y muy buenas tardes a todos. Había pasado para nosotros más de una década, estamos hablando del año en torno a 1952, cuando el puerto de Alicante todavía estaba reparando daños menores de los que se produjeron en el bombardeo que sufrió durante la Guerra Civil. Concretamente, según las memorias de la época, estábamos reparando la estación de clasificación que pueden ver ustedes ahí arriba, situada en el Paseo de Gomis. En esa época, hasta el final del siglo XX, la diferenciación entre el puerto y la ciudad siempre venía por las verjas. Era la diferencia entre uno y otro. No obstante, dentro del puerto existía una cierta normalidad y poco a poco el crecimiento se abría paso. En ese año, estamos hablando de 1952, se acometía una de las reformas que iban a ser fundamentales para el puerto. Se planteó una reforma que se planteó antes de la guerra, pero no pudo realizarse hasta el final. Era la ejecución de los nuevos muelles de Poniente, muelles que hoy en día están en el centro del puerto. Junto con esos muelles también se creó una dársena en su interior, que era una nueva dársena pesquera. Da la casualidad que en ese sitio hoy es donde se propone la creación de un palacio de congresos. Esta ampliación para el puerto de Alicante fue esencial para su crecimiento y para su desarrollo económico, tanto como puerto como para la ciudad. Ahí podemos ver cada uno de los avances que tuvieron esas obras y cómo al final de los años 90 se puede apreciar que esas obras estaban llenas de contenedores, almacenes frigoríficos, depósitos de contenedores y almacenes francos, que también llegamos a tenerlos en el Muelle 7 y en el Muelle 9. A su vez, durante ese mismo año, se construía una cancha deportiva junto al edificio de la Junta de Obras del Puerto. Ahí se puede ver, en la parte derecha, el final del edificio de la Junta de Obras. Después existía un tinglado y después del tinglado marítimo es donde teníamos la cancha deportiva. Realmente está ubicada donde hoy tenemos la emblemática Plaza del Puerto. Esta cancha fue promovida por los trabajadores del puerto, que dio lugar a la creación del Club Deportivo Obras del Puerto, fundado inicialmente por el ingeniero don Pablo Suárez Sánchez, director del puerto en esa época. Hay que tener en cuenta que en ese momento no existía la figura como existe ahora de los presidentes ejecutivos. El Club Deportivo fue el encargado, en las décadas siguientes y tras distintas evoluciones que sufrió, de ofrecer numerosos éxitos y alegrías, tanto a la ciudad como al puerto que lo vio nacer, llegando a suponer uno de los periodos más memorables del deporte profesional alicantino. Y es que, al volver la vista atrás, no podemos dejar de mirar al puerto sin ver Alicante, ni mirar a Alicante sin ver a su puerto. No podemos dejar de recordar lo magnífica que es esta provincia, pero no únicamente por el sol o el clima, lo es fundamentalmente por su gente. Gente que la vive y la engrandece, en este caso en lo deportivo, como Pablo Suárez, que fue el que puso los cimientos de ese club, o como Andrés Muñoz Díaz, también ingeniero del puerto, que consolidó o ayudó a consolidar esos cimientos organizando verbenas y loterías para conseguir financiación en sus comienzos, en los inicios. El gran Pitió Rochel, Perramón, Santos Lavaca, Melo, Ñago y tantos otros que labraron esta historia de superación y de éxito. Es para mí un honor estar hoy aquí en el homenaje de esta leyenda que surgió en nuestro puerto y que nos recuerda
que no debemos olvidar lo grande que hemos sido y lo grande que podemos llegar a ser a pesar de todas las dificultades. Nada más y muchas gracias. Gracias, Carlos, director del Puerto de Alicante. Hace muy pocas semanas se cumplieron 41 años de la consecución de la Recopa de Europa por parte del Calpisa, en aquella famosa final a doble partido con el Gummerbach alemán. 41 años. Aquello fue la guinda del pastel, la guinda de una era dorada, de una época gloriosa. Una época que comenzó a escribirse en una servilleta. Ahora lo verán. Les dejo con el documental Cuando fuimos los mejores. Muchas gracias. El balonmano en Alicante nace antes, porque nace ya con el balonmano a 11, cuando se jugaba en el campo de la Viña, ¿no? Hay reseñas periodísticas de partidos, incluso de escolares, de colegios como el Colegio de Salesianos o el Colegio de Maristas, clubs de barrio, otro tipo de clubs, que jugaban a 11, a balonmano a 11 en el campo de la Viña. El balonmano a 7 nace con el trofeo Carlos Albert, o que luego se llamaría trofeo Carlos Albert, que es el balonmano 7, y en la provincia de Alicante hay dos equipos fundadores de la División de Honor. Uno es el Obras del Puerto, el otro el Juventud de Elche. Creo que tendría 19 o 20 años y iba a hacer las crónicas de los partidos del Obras del Puerto. Estaba a tope el pabellón ese, bueno, el pabellón, ¿no?, donde se jugaba en la cancha. Había mucha afición y claro, ahí la imagen que más recuerdo es la de Pitiu, que cuando venían los equipos había un jugador que le dedicaban expresamente a él para marcarlo. No querían que jugara, hacían una defensa mixta y no lo dejaban moverse porque claro, era la clave del equipo. Y aún así todo, era increíble cómo se sacaban los partidos. Yo recuerdo mucho de que iba todos los domingos con unos amigos para verlo jugar, que a veces el balón se caía al mar. O sea, estábamos justamente muy ajustados y de ahí nos hicimos una gran afición debido a que Pitiu Rochel, que entonces era la figura máxima que tenía el Obras del Puerto, pues daba un espectáculo, era un espectáculo único. El balonmano en Obras del Puerto, pues yo era un Nobel, como si dijéramos, era un mañaco y empecé a aprender con todas las figuras que estaban en ese momento en el Obras del Puerto, que eran veteranos de otras localidades, de Elda, de Elche y de Murcia incluso, en el Obras del Puerto, sí. El Obras del Puerto llega a ser además en alguna temporada subcampeón de esa liga por detrás del Atlético de Madrid, con aquella época
absolutamente romántica, ¿no? Una época donde se organizaban las verbenas para sacar fondos en el campo del Puerto por las noches, que eran famosas en Alicante, donde muchas veces se iba a jugar a Cataluña a lo mejor 2 o 3 partidos un fin de semana en taxis para ahorrar. Eran tiempos muy bonitos y muy románticos, donde el Puerto estuvo siempre en división de honor hasta que bajó durante, si me acuerdo bien, 2 temporadas y jugó en primera división y bajó en una promoción de descenso con el Anaitasuna de Pamplona. Puerto ganó aquí, pero hubo, en fin, una encerrona bastante consistente en Pamplona y bajó y jugó 2 temporadas en primera división y volvió a subir precisamente esta temporada 2021, hace 50 años. Es sensacional. Íbamos a jugar los partidos y la gente llenaba todas las gradas de madera que habían en el Obras del Puerto, en la pista. Y todos los domingos recuerdo que era una satisfacción porque ya se empezó con un buen equipo y ganábamos hasta entonces todos los partidos y había mucha afluencia de gente, alrededores los bares ya se llenaban, en el Postiguet la gente, y entonces se iban directamente al partido para disfrutar de lo que hacíamos. Y entonces nos reunimos una tarde los 3, Andrés Muñoz, Juan Torrosa y yo, queríamos dar la oportunidad a Alicante de tener un equipo, a ser posible, lo mejor que se pueda. Lo mejor que se pueda. Perramón fue quien llamó, porque ir a jugar a un equipo que ya tenía a Perramón en la portería era sin lugar a dudas una garantía, ¿no? Además, vinieron Perramón y Santos al mismo tiempo, que eran los 2 que estaban en el Granollers, pero claro, el gran tirón del equipo fue Perramón y luego enseguida vinieron los demás, que fueron 7, ¿eh? O sea, que ese año se jugó con 7 alicantinos y 7 foráneos, fundamentalmente entre catalanes y vascos, ¿no? Eso dio pie a que muchos jugadores, al ver que Perramón venía a Alicante, cuando se les hizo la oferta, no dudaron en venir porque tenían noticias de que se iba a hacer un gran equipo. Y de hecho, después lo pudimos comprobar porque desde el primer momento, de la temporada 74-75 en adelante, era todos títulos, la Copa del Rey y la Liga, la Copa del Rey y la Liga, así 4 años consecutivos, los 2 títulos. Y como último, la del 79, la del 80-81, que fue la Recopa en Alemania. Bienvenido Ripoll. Me vino a buscar a Barcelona. En aquella época Calpisa tenía una oficina en Barcelona porque estaba promocionando un grupo de viviendas al lado de Barcelona, en Badalona. Me llamó por teléfono y me dijo, oye, Perramón, ¿nos podemos ver? Digo, claro. Mira, quedamos en un bar y me dijo, mira, soy Bienvenido de Ripoll y queremos que vengas a Alicante. Digo, me parece muy bien. Y me hizo una oferta. Le dije, me parece muy bien. Dice, si entonces te parece bien, ¿quieres venir a Alicante? Digo, sí, en principio sí. Y precisamente en el bar sacó una servilleta Bienvenido de Ripoll y me dice, ¿estás de acuerdo? Dice, pues fírmame aquí. Y le firmé en una servilleta el contrato o la delegación de fichar con el Calpisa. Y el tío se fue tan contento y cada vez que lo veo me lo recuerda. Si coincido en esto, sí, es como Messi. Llegamos a un acuerdo por 3 temporadas. Entonces era 3 temporadas y que no teníamos papel allí y en una servilleta firmamos el acuerdo. Me sabe mal decir la cantidad porque tampoco... ahora ya no hay ningún problema. Costó 7 millones de pesetas entonces. Perramón y yo estábamos juntos allí y de oye, no, que vamos a fichar a Perramón y estamos hablando con fulanito, menganito, pues para ver si venía, ¿no? Y entonces, pues, Pitu por aquel entonces era una garantía, era un cheque en blanco en el sentido de un portero del nivel de Pitu era un 50% la apuesta de un equipo. Todos me llamaron, dice, oye, Perramón, ¿te vas a Calpisa? Digo, sí, ¿quieres venir? Dice, sí, quiero venir. Y así, bueno, con Santos Lavaca precisamente, con Goyo, con Víctor Lafuente, con toda la gente, sobre todo que estaban en Barcelona. Después
se añadieron Albisu, Novoa. Bueno, pues sí, fue un poquito el inicio del Gran Calpisa. Pero es que aparte de grandes jugadores, eran grandes personas. Y ahí estuvo el secreto del Calpisa. Papitu Perramón era el número 1 en España, ¿no? Y por no decir en Europa, ¿no? Yo lo había sufrido cuando jugaba las 2 temporadas que jugué aquí en Vidasoa, en Irún, antes de irme para Alicante. Él jugaba en Picadero y recuerdo aquí en el Fonteloranzo, pues sí, meterle goles desde el extremo, pero también con dificultad. Entonces, bueno, llegar allí a Alicante y ver a una figura así, que es tu compañero de trabajo, pues la verdad que una alegría. Yo recuerdo que el entrenador, el primer año, los primeros años, nos decía que en cuanto el equipo contrario lanzase, saliéramos los extremos corriendo, porque estaba claro que de 10, 7 iba a pararlas Papitu, y luego tenía una precisión en el lanzamiento del contraataque impresionante. Y yo sí había oído a mi padre ya en casa, porque ya digo que hablábamos de balonmano a todas horas, y ese año, o sea, a finalizar esa temporada, ya nos decía en casa, el año que viene creo que vamos a tener buen equipo, ¿no? Y en algún momento, una noche viendo la televisión, o fuera, dijo, tal, pues vamos a fichar, vamos a ver, estamos hablando, tal, y en algún caso dijo, sí. Yo le dije, ¿qué vas a fichar? A Perramón, y se cayó, ¿no? Y unos días después, eran las 2 de la tarde, yo volvía de la universidad, estaba estudiando mi carrera, y cuando llegaba a mi casa estaba en casa de mis padres, en Pascual Pérez, pues apareció el coche de mi padre, que tenía, creo que entonces tenía un Simca 1200. Y paró. Cuando me vio paró, yo me acerqué a la ventanilla del coche y le dijo, dile a mamá que no voy a comer, y se quedó mirando y me dijo, ¿conoces al señor que está sentado a mi lado? Y yo bajé la cabeza, miré, y lo único que puedo decir, yo creo que no articulé palabra, yo creo que no sé si dije hola o no dije hola, me quedé pasmado, me quedé, en fin, patidifuso. Ya siguieron con el coche, yo subí a mi casa y lo único que se me ocurrió es entrar por el pasillo, que era un pasillo de estos largos, antiguos y tal, y empezar a gritar, he visto a papá con Perramón, Perramón está aquí, he visto a papá con Perramón. A partir de ahí fueron unos años de locura absolutamente espectaculares. Fue concretamente en una final de Copa en Granada y bueno, ganamos, o sea, no éramos los favoritos, pero ganamos, me parece que era el Barcelona, sí, y el portero era Eguino. Entonces, pues sí, estaba muy igualado el partido y faltando 5 o 6 minutos, yo tenía la idea de lanzar un contraataque al extremo mío, que no sé si era Mario o Cascallana, y entonces vi al portero adelantado, que fue a cortar el contraataque, y yo en vez de pasarle a Cascallana tiré directamente a puerta y marqué gol. Y en aquella época retransmitían los partidos, que en la televisión eran blanco y negro, me parece, Antolín García, y bueno, y me puso así. Y entonces se ve que la directiva y el entrenador del Calpisa lo vieron y, oye, Perramón, que tiene que venir. El ramillete de jugadores que ficharon, pues eran todos de selección. Estamos hablando de Taure, estamos hablando de Mario, de Albisu, de Perramón y tal. Lo que pasa que dentro de eso, pues había para mí 2 jugadores que ya no es que fuesen los más talentosos, sí, sino eran como 2 iconos del balonmano, que era uno, el famoso Perramón, ¿no? Entonces un hombre adelantado a su época, era posiblemente el primer jugador, portero en este caso, que no se tiraba como hacían, que estudiaba planillas, en fin, muchas cosas, y un jugador fuera de lo normal en lo que quisiera, que para mí siempre lo admiro muchísimo, que era el alicantino Pitiu. Un prodigio terrible en el cual, pudiendo fichar cualquier equipo del mundo para llevárselo, nunca se ha querido mover, siempre se ha querido aquí, con su mujer Angelita en su puerto, y entonces, pues claro, era estar al lado de ellos, defenderles, intentar superarles, y luego, ya te digo, el resto de jugadores es que eran todos de selección, Goyo, Santos Lavaca, en fin. Entonces me sentía yo, pues, un afortunado. Hablar de Perramón es hablar del gran cambio en el balonmano español. Él fue un poco el que marcó la diferencia de un deporte, digamos, amateur compensado. Cuando él ficha por Calpisa, es a partir de ahí cuando empieza el profesionalismo. Si es el Calpisa la figura como club que cambió el balonmano en España, lo es Perramón, la figura de Perramón la es como jugador.
Sin lugar a dudas ha sido el primer gran portero del balonmano español, y sin lugar a dudas era un icono dentro de ese equipo. Yo creo que el primer gran fichaje que tuvo Calpisa fue él, y a partir de ahí para la directiva fue más fácil fichar a otra serie de jugadores de la misma selección española, porque él en ese aspecto arrastró a mucha gente a venir a Alicante. Yo me encuentro un equipo ganador ya. Yo cuando llego aquí, ya habían ganado, no sé si habían ganado ya 3 títulos de Liga y 3 copas, porque fueron Liga y Copa. Ya era un equipo consolidado y bueno, un equipo campeón, ¿no? Tenía, bueno, el pabellón siempre lleno, la gente respondiendo, ¿no? Pitiu Rochel en mi casa era como si fuera mi hermano mayor, el hijo mayor de mi padre toda la vida, desde muy pequeñito, desde que yo tenía 1 año y que Pitiu hacía recoge pelotas en el campo del puerto, hasta la noche que falleció mi padre, y que a los pies de su cama estábamos sus 3 hijos y Pitiu. Y creo que eso es decirlo todo. Con Pitiu teníamos mucha conexión porque en la selección nacional nos veíamos. Y entonces tenía mucha relación con él en ese sentido. Y Pitiu era un puntual, de un extremo derecho, el mejorcito que había por aquel entonces en la liga, ¿no? Y bueno, pues todo iba apuntando un poquito todos los puntos esos importantes de la formación de lo que era el equipo, ¿no? Y eso sí que te daba mucha más confianza para saber de que no te habías equivocado en dar ese paso. Se juega un partido en Irún, estamos jugando el Vidasoa contra el Obras del Puerto entonces, y bueno, acaba el partido, sales de la ducha, sales del vestuario, y en la puerta te encuentras con Rochel Pitiu, que es el jugador número 1 de Obras del Puerto, selección española, y viene a buscarme y me dice, voy como por ti. Y dices, ¿vas a algo así? ¿He hecho algo así? Y me dice, no, estamos haciendo un equipo muy fuerte para Alicante, hay dinero, y estamos apalabrados ya jugadores todos de la selección española, y queríamos hablar contigo. Entonces le digo yo, ya, pero es que yo lo más que he llegado es a la selección de mi barrio, no he llegado más arriba y tú me estás hablando de gente. Me dice, ya, pero yo te quiero a ti y te haré internacional. Y dije, bueno, 25 años, cuarto de carrera, todavía tengo un poquito de recorrido, y dije, bueno, venga, cojo la apuesta y me voy para Alicante. Si no el mejor extremo derecho que ha habido en la historia del balonmano español, pues de los 2 o 3 mejores que ha habido en la historia, ¿no? Era un jugador rapidísimo, con una calidad de lanzamiento impresionante, era capaz de hacer goles desde el extremo a pie fijo, lanzando al ángulo contrario, y bueno, y una persona excelente, ¿no? Pitiu Rochel. Pitiu Rochel era un fuera de serie. Yo por las mañanas, cuando voy a andar por el puerto, corro por allí, y entonces corro por encima de la pista donde jugaba el Obras del Puerto, y me acuerdo de Pitiu Rochel, que bueno, era un jugador extraordinario. Si Pitiu Rochel hubiera tenido 20 o 25 centímetros más de altura, hubiera sido el mejor jugador del mundo. Claro que a lo mejor con la altura que tenía, esta rapidez no lo hubiera tenido, pero era uno de los mejores jugadores de su época, sin lugar a dudas. Yo creo que es una figura entrañable, y que el balonmano en Alicante no hubiera sido lo mismo sin la figura de Pitiu Rochel. Y no te hablo como hijo, te hablo como jugador de balonmano, ¿no? Yo creo que siempre digo que a los niños y las niñas, antes de enseñarles a jugar a balonmano, hay que enseñarles un poquito de historia del balonmano. Y en ese sentido la figura, ¿no?, de un alicantino como Pitiu Rochel creo que es impresionante, ¿no?, por lo que consiguió y cómo lo consiguió. Quizá estamos hablando de unos jugadores que están tocados con una varita, porque empezar a jugar a balonmano con 16 años y con apenas 17 o antes de cumplir los 18, ser internacional absoluto, capitán de ese Calpisa, en tu ciudad, en Alicante, y estar rodeado de tantas estrellas que venían de fuera y tú como jugador alicantino al frente de todos ellos, dice mucho de lo que significó Pitiu Rochel. Yo me acuerdo de todas las ligas que se han ganado, la que se perdió en el Magariños por la intervención de 2 árbitros que además eran valencianos, ¿no? No diré el nombre, pero vamos, en el mundo del balonmano son conocidos. Se perdió en un partido que el Calpisa nunca dio perder, una Copa del Rey que se perdió en Galicia también. En fin, me acuerdo de todas las temporadas, pero me acuerdo mucho
de la primera, y luego supongo que hablaremos de la Copa Europa, de la Recopa Europa. Pero me acuerdo mucho de la primera, porque en la primera el equipo estaba recién llegado, 7 de fuera, cada uno además de diferentes equipos, y 7 jugadores alicantinos, ¿no?, que habían jugado, eso sí, juntos las temporadas anteriores. Pero venían 7 jugadores extraordinarios, alguno no era ni siquiera internacional, pero lo fue cuando llegó al Calpisa, como Albisu, ¿no? Y se conjuntaron de tal manera, dentro y fuera del campo, que fueron capaces en esa primera temporada de ganar la Liga y de ganar la Copa, la última Copa del Generalísimo. El Calpisa es el único equipo deportivo que tiene la última Copa del Generalísimo y la primera del Rey, es una curiosidad. Yo me acuerdo mucho esa temporada, para dar idea de lo que era aquel equipo, un equipo que lo daba todo en el campo y que además estaban súper conectados, porque lo estaban fuera, porque eran amigos también fuera, y eso fue trascendental. Me acuerdo mucho del partido de Barcelona. El Calpisa ganó ese año en Barcelona de un gol, ¿no? Y de un gol además muy especial. Yo estaba viendo el partido con el padre de Goyo, ¿no? Yo entonces fumaba mucho, y el padre de Goyo creo que fumaba un tanto o más que yo. Y estábamos los dos juntos en la grada, el pabellón lleno, había habido un partido de hockey antes al final, y los partidos de hockey allí acaban con los sticks por arriba, o sea, el pabellón blaugrana estaba absolutamente efervescente, ¿no? Y cuando llegamos al final del partido empatados, y el árbitro pita, a falta de 4 o 5 segundos de acabar el partido, pita penalti a favor del Calpisa. Penalti lo tira Pitiu, y de portero está Equino, entonces un portero de la selección española. Ni el padre Goyo ni yo vimos tirar el penalti, porque vimos que Pitiu lo iba a tirar de vaselina. Y Pitiu lo tiró de vaselina y lo marcó. Y ganamos. Comimos luego en un restaurante que había en la parte de arriba del Palau Blaugrana, y yo he comido pocas veces en mi vida tan a gusto como aquel día. El primer título, con la apuesta, claro, formar un equipo no es fácil de un día para otro. Había un grupo humano, coincidió un grupo humano sólido, con directiva, con jugadores. Y entonces yo creo que aquel equipo había un núcleo de jugadores que raramente hacían un mal partido, o sea, siempre jugaban o bien o muy bien. Entonces es muy difícil ganar un equipo que consistentemente está jugando bien. Y bueno, lo recuerdo con una época deportivamente excepcional. Había ganado una liga y 2 copas, pero realmente para mí la primera liga de aquí fue un momento, decir, no te has equivocado, estás con buena gente. Y un señor Alicante dice, no, si hay que poner dinero, pongo dinero, pero quiero que el equipo gane. Y ese equipo, ese nombre es Calpisa, que es una promotora inmobiliaria. Y entonces pone un dinero, nos llaman a la gente y vamos todos ahí. Y ahí nos encontramos, cada uno de una nacionalidad, por así decirlo, con un grupo de novias y mujeres que nos acompañaban en aquel momento, y vamos formando un equipo con una gran afición. Empezamos a llenar el pabellón porque ganábamos. La unión entre los jugadores junto con sus mujeres o novias, había mucha unión en cuanto a reuniones de, pues vamos a cenar, pues nos juntamos 5 parejas, 6 parejas, ¿por qué no comemos el domingo después del partido? Y eso hace mucho a la hora de jugar. Yo había veces que le decía a Pitiu, si el extremo no le veía no muy bueno, con muchos recursos, pues le decía, oye Pitiu, déjalo tirar, que yo le paro, pero tú sal al contraataque. Y entonces, bueno, en un momento dado lanzaba, y Pitiu ya salía al contraataque, y yo cogía el balón y le lanzaba y se quedaba solo delante del portero. Esta era una jugada que teníamos muy estudiada. Nos conjuramos a nosotros mismos en el sentido de que teníamos que estar unidos, que habían hecho un gran esfuerzo en traernos y en juntarnos, pero que nosotros éramos los que realmente teníamos que dar el callo. Bueno, yo creo que Calpisa fue un punto muy importante, ¿no?, a nivel profesional. Creo que fue el primer club a nivel profesional, organizado todo por don Andrés Muñoz, y marcó una época dentro del balonmano español, ¿no? Creo que rivales de la época, Atlético Madrid y Barcelona, pero venían de secciones de fútbol, y el único equipo de balonmano era Calpisa.
Entonces el poder, ¿no?, a través de una empresa que se instala en Alicante, traer a los mejores jugadores que había en aquella época, todos internacionales, yo creo que fue un punto de inflexión dentro del balonmano español, ¿no? Y luego Pitiu llegó para ganar la Recopa de Europa. Aquí ganamos por 5 goles, pero todo el mundo pensaba, fue un gran partido, ¿no? El partido, recordar aquel marcaje a Wunderlich por parte de Mario, ahí en esa mixta que se hacía casi en el centro del campo, se ganó, pero los propios medios alemanes y yo creo que los propios medios españoles pensaban que 5 goles era poca renta para ir a Dortmund, ¿no? Cuando vas a Dortmund y ves aquello, desde luego piensas que es poca renta, porque aquello era espectacular. La final de la Recopa para nosotros fue un hito, ¿no? Hasta aquel entonces jugábamos contra el Gummersbach. El Gummersbach era uno de los grandes del balonmano europeo, por decir del Mundial. Había sido campeón de la Copa de Europa varios años seguidos. Era uno de los mejores equipos alemanes y sin lugar a dudas ellos eran los favoritos para ganar la final, aparte de que jugaban el segundo partido en casa. Hombre, solamente ya por el mero hecho de llegar ya a una final de Europa, tanto el ambiente en Alicante, la gente, el pabellón, el primer partido se celebró en Alicante, hubo que alquilar unas gradas supletorias, no entraba todo el mundo que podía entrar, no entraba todo el mundo, todo eso. Y bueno, hicimos un resultado muy bonito, un resultado de 20-15. Que claro, los alemanes que solamente pudieron meter 15 goles, dijimos, eso ya es un éxito, y nosotros meter 20 es otro éxito. Que ahí había costumbre, después de los partidos, pues tener una cena de confraternización y demás entre los dos equipos, y la verdad es que de confraternización tuvo poco, porque en la misma cena, ya estaban hablando ellos de la guerra que nos iba a esperar en el partido de vuelta en Alemania la semana siguiente, ¿no? Que la final de la Recopa, quizá cuando Miguel Roca sale de entrenador de Calpisa y coge el equipo de mi padre, a lo mejor era un año de transición y la gente no se esperaba que hubiera otra vez esos éxitos, ¿no?, dentro del club. Y como tú has dicho bien, se consigue la Recopa de Europa, la mayor gesta deportiva de la ciudad de Alicante, y la Copa del Rey, ¿no?, contra el Atlético de Madrid. Entonces la verdad es que esa final se juega contra el equipo más famoso, histórico, por tradición en Alemania actualmente, el Gummersbach alemán, ¿no? Ellos, cuando hablas con los alemanes, el Gummersbach es el equipo histórico por excelencia en Alemania. Entonces se juega la final aquí, 2.500, 3.000 personas, se gana el partido y los alemanes daban por hecho que en Dortmund iban a ganar el partido y le iban a dar la vuelta. Fue una batalla campal, las imágenes están, yo he visto el vídeo en casa, tenemos fracturas de costilla, tabique nasal, amelo, nada más empezar el partido, los árbitros que parecía que estaban un poquito muy a favor del equipo alemán, 15.000 personas. ¿Qué significa para los jugadores de Calpisa? Ellos jugaban aquí en España con 2.500, 3.000 personas como mucho y de un día para otro pasan a jugar con 15.000 personas en un pabellón, ¿no? El impacto que tienes tú como jugador es impresionante. Y darle la vuelta y ganar ese partido, yo creo que fue una gesta impresionante, que hoy estamos aquí 50 años después y todavía seguimos hablando de lo que consiguió este equipo, ¿no?, Calpisa, aunque fue en 1980, pero Calpisa empieza en los años 70. 50 años después seguimos hablando de lo que supuso este club en Alicante. Hablar del Gummersbach, pues era hablar de lo más, de todo, ¿no? Entonces, a doble partido ya habíamos llegado, con lo cual ya la gesta para nosotros ya estaba hecha. Entonces vino aquí el primer partido, y el primer partido, pues con toda la afición volcada con nosotros, nuestro espíritu ganador, que eso siempre lo hemos tenido, sin lugar a dudas, ese equipo, no ha habido ningún momento de relajación, pues aquí hicimos un partido muy interesante y de hecho ganamos de 5 goles, con lo cual para nosotros pues era una gesta terrible, pero claro, eran entonces partidos de ida y vuelta. Y me acuerdo como anécdota que cuando ganamos ese partido de 5, con lo cual para nosotros ganar al Gummersbach 5, que estaba en el famoso Wunderlich, posiblemente lo mejor del mundo, y etcétera, etcétera, pues nos reuníamos los equipos a comer, era costumbre entonces, después de cada partido así. Y los veíamos a los alemanes contentos. Y muchas veces nos preguntábamos, madre mía, han perdido 5 goles y en lugar de estar cabizbajos o algo, oye, que están como si, bueno, saben que tienen otro partido de vuelta ya, pero han perdido 5 goles. Claro, eso no lo supimos llevar a la realidad hasta que fuimos allí. En el pabellón, en la Westfalenhalle de Dortmund, miras para arriba, no ves el final.
cuando estábamos entrenando y cuando sales el día del partido, no sé, habría 10, 12, 13.000 personas. Los aficionados que vinieron con nosotros estaban por allí perdidos, que no, ni siquiera les veíamos de la distancia tan grande que había. Nosotros no estábamos acostumbrados a jugar en ese tipo de ambiente, ¿no? Y claro, toda la gente apoyando, y fue un partido durísimo, muy duro, muy duro. Tuvo un mérito importante el hecho en sí de que consiguiéramos esa diferencia de 5 goles. Yo me acuerdo que Wunderlich nos decía, bueno, ya vendréis allí y os vais a enterar. Que iban de sobraos, vamos, por así decirlo, ¿no? En la Recopa Europa la verdad es que hicimos toda una campaña en las eliminatorias buenísima, ganando casi todos los partidos. Y bueno, la Recopa, la final era con el alemán Gummersbach, a doble partido, jugamos en Alicante, ganamos 20-15, recuerdo que Pitiu Rochel, que todo estaba de entrenador, me mandó a hacer una mixta sobre la estrella que tenían ellos, el jugador Wunderlich, un jugador de 2 metros 4, y bueno, pues tuve que hacer todo el partido una mixta sobre él. La verdad es que yo creo que nos salió bien y ganamos 20-15 en Alicante. De la parte occidental de Europa, el Real Madrid, por llamarlo de alguna manera, del balonmano entonces, el Gummersbach, ¿no? Que jugaba sus partidos en Dortmund, ¿no? En la Westfalenhallen, allí hay un complejo donde hay unos hoteles, ahí está el Westfalenhallen, el pabellón cubierto, donde caben 15.000 personas, o cabían por lo menos 13, 14 o 15.000 personas, y luego está el campo de fútbol del Dortmund también, del Borussia Dortmund, en el propio complejo. Era un equipazo extraordinario y tenía la gran figura alemana que era Wunderlich, que era casi imparable, ¿no? Había que volver, y la vuelta era en Dortmund. Y en Dortmund nos encontramos con entre 11.000 y 13.000 espectadores, según dicen las crónicas del tiempo, un velódromo habilitado para una pista de balonmano, y claro, ahí sí ya te asusta un poco aquello. Pero bueno, nada que perder y mucho que ganar. Bueno, pasó casi de todo, ¿no? Nosotros nos costó un poco entrar en el pabellón, españoles que veníamos, alicantinos unos pocos, un grupito estaba arriba en una zona, y yo entré con un compañero y miembro también de la directiva de los equipos inferiores, Pepe Sirven, que nos fuimos juntos y entramos gracias a que nos facilitó el leer los carteles y el llevarnos la entonces corresponsal de Radio Nacional de España en Bonn, Asunción Valdés, a la que había llamado mi mujer, porque es familia, es prima, y entonces ella nos esperó allí y nos entró y vivió con nosotros. De hecho, la primera entrevista que se hace a Pitiu desde un medio español la hace Radio Nacional de España. Pues el ambiente realmente fue impresionante, porque el estadio de Dortmund, un estadio cerrado, tiene capacidad para unas 15.000 personas, yo creo que allí había 12 o 13.000, es decir, estaba muy lleno, y el ruido era ensordecedor. Llevaban los alemanes como huchas metálicas con monedas, y hacían un ruido ensordecedor. Yo creo que querían intimidar al rival, sin duda. Por supuesto, el favorito era el Gummersbach. Hay una dureza que se llama la dureza noble, pues como puede ser el rugby. Esa es una dureza noble. Luego está la dureza con violencia, y ahí es donde ya duele más. O sea, la violencia es lo que no debe estar nunca en un deporte. Que sea duro, sí, pero noble. Entendemos que hay enfrentamientos, hay choques, somos gente ya con mucho peso, mucha altura, y bueno, pues todo normal, sin más, y ahí sí. Los árbitros estuvieron un poco demasiado permisivos, y si no llegamos a ser los 5 goles que jugamos aquí de la ventaja, nos hubieran metido una goleada, pero es lo que pasa. En aquel entonces, pues, si los árbitros permiten, pues los jugadores hacen lo que los... Y fue muy duro, bastante duro. El partido, pues, fue tremendo. Fue de una agresividad brutal por parte de los alemanes, por parte del Gummersbach. Yo es que creo que los árbitros, pues, se vieron desbordados. Se vieron desbordados porque no impedían que se produjeran, como se produjeron, lamentablemente, lesiones y sangre. Es que los jugadores del Calpisa estaban muchos con las camisetas ensangrentadas.
Ellos estaban convencidos de que iban a ganar y estaban pues sorprendidos de ver que el Calpisa jugaba muy bien, y entonces pues como digo, se tradujo pues casi en una batalla, en un ring de boxeo. Juan Melo es una fractura de tabique nasal, hay otro jugador que también fisura en las costillas, ¿no? La dureza con la que se empleó el equipo alemán fue extrema, Además, yo he tenido la suerte ahora en Alemania de estar con Heiner Brandt, que era el ex seleccionador alemán, campeón del mundo, por aquel entonces era el capitán de Kummerbach, y se acuerda perfectamente del partido de Alicante y sobre todo del partido. Él ha ganado muchas finales como jugador y como entrenador, pero se acuerda muchísimo de esa final que perdió en Dortmund. Por lo tanto, significa también mucho, ¿no?, de lo que fue para los alemanes, que eran los claros favoritos porque venían ganando esa competición 3 o 4 años, perder esa final y en su casa. Encontrarte allí cuando llegamos, una especie de 11 o 12.000 personas, como una especie de adoración, un ruido ensordecedor, una presión bestial, pues claro, miramos aquello y dijimos, madre mía, con razón, esto se lo veía. Y allí tuvimos un partido durísimo, porque empezaron, lógicamente siempre, por los árbitros, aunque todo el mundo intenta ser neutral, siempre, no voy a decir que barren, pero siempre al prestigioso y tal lo tienen un poco más respeto sobre qué pitarle. Y me acuerdo que fue algo terrible, a mí nada más empezar me abrieron el labio, Cascallana lo dejaron con convulsiones en el suelo, a Goyo, como anécdota, no llevábamos más que pocos minutos del partido y Pitiu quiso retirar el equipo, dijo fuera, o sea, fuera. Y ahí es donde los jugadores fuimos hacia él y no, de fuera nada. Iban ganando de 2 goles y tal, pero eso era a pocos minutos de haber empezado y Pitiu, esto no, es que los árbitros les están permitiendo una dureza, claro, con 12.000 gargantas ahí y con lo que era la potencia de Alemania, a ver quién iba a pitarles en contra o en la duda, cómo iban a ir en contra. Pitiu estaba, fuera, estaba... nada, esto es así, es imposible ganar. A mí, de hecho, me rompieron la nariz ese partido, un codazo del pivote que tenían ellos. Bueno, arbitraje como todos me imaginábamos que iba a ser, ¿no?, jugando en Alemania con lo que era Alemania en ese momento a nivel de peso específico en la Federación de Balonmano, ¿no? Bueno, de hecho me mareé y además me acuerdo que, bueno, Cascallana, que también a medida consiguió ponerme la nariz bien, bueno, sangrando, peleando, hay por ahí fotos peleándome con el público, encarándome con el público, tenía yo 20 años, 21 años. Pero luego seguí jugando, o sea, solamente a nivel defensivo, pero conseguí jugar. Lo que pasa es que ahí fue una labor de equipo, todo el mundo estuvo muy bien. Juan Pedro de Miguel hizo un partidazo, que en paz descanse el hombre, hizo un partidazo, pero todos, Javi Gabanas, Goyo, todo, Nacho, todos los que jugamos lo dimos todo y conseguimos, de hecho, por eso, ¿no? Cascallana también, o sea, todo. Después del resultado de Alicante 2015, bueno, esta semana la prensa alemana puso que era remontable, que nos iban a pasar por encima, que nos iban a remontar ese resultado que traíamos de Alicante, y la verdad que fue un partido muy duro, con extrema dureza. Yo recuerdo, ellos, Gummersbach es una ciudad pequeña de ahí de Alemania, y para este partido lo llevaron a Dortmund, al Westfalenhallen de Dortmund, que cabían 12.000 personas, estaba totalmente repleto. Recuerdo que cuando estábamos calentando, gente disfrazada se metía por medio de nosotros para impedirnos el calentamiento, y luego el partido pues fue durísimo, de mucha dureza. Yo estuve todo el partido pegadito a Wunderlich, pero recuerdo compañeros míos, Melo, Cabanas y tal, pues con sangre en la boca de la dureza del partido. La verdad es que hicieron todo lo posible para remontar, pero bueno, fuimos capaces de aguantar el resultado. La verdad es que llegamos al final del partido extenuados de tanta dureza que había habido. Yo creo que los árbitros no supieron parar a tiempo lo que el equipo alemán estaba haciendo, pero bueno, fuimos capaces de aguantarlo. Perdimos 20-18 y con mucho orgullo nos trajimos la Recopa para Alicante. Porque yo creo sinceramente que hubo 3 triunfos, 3. El marcador, eso es inevitable, eso es importantísimo, eso es el primero. Y en segundo lugar, el resistir psicológicamente a esa calificación de favorito en todos los sentidos
que tenía el equipo rival, el equipo alemán. Como tercer triunfo, yo diría, pues el no haber entrado a esa provocación, con esa agresividad que buscaban los alemanes. Entonces, pues yo creo que realmente el equipo del Calpisa fue un equipo de héroes y el triunfo fue heroico. Los jugadores de Calpisa dieron 2 pasos hacia adelante, con jugadores muy jóvenes. Yo recuerdo ese partido, haberlo visto en vídeo. El partido que hace Javier Cabanas es impresionante. Javi Cabanas había sido el testigo en el extremo derecho de mi padre termina, empieza Javi Cabanas, pero Javi Cabanas era un jugador tremendamente joven. Y el partido que hace Javi es espectacular. Las imágenes de los 1 contra 1 de Goyo, el partido que hace Goyo en Dortmund, es impresionante. Estamos hablando de un jugador adelantado a su época. Impresionante la dureza que tuvieron y sobre todo la dureza mental que tuvo el equipo alicantino para superar eso. El partido fue de tenerlos bien puestos, porque los árbitros fueron muy parciales. No me acuerdo si eran yugoslavos los 2 árbitros, creo que eran yugoslavos los 2 árbitros. Fueron muy parciales, dejando hacer completamente a los alemanes, y los alemanes atizaron a base de bien. Fue una auténtica guerra. Pero los nuestros aguantaron a base de bien, ¿no? Y nunca se dejaron llevar en el marcador. Hubo momentos que se pusieron a 4, con 13.000 personas, 3 bandas de música dentro del campo. Eso nosotros no lo habíamos visto en la vida, en España, ¿no? Un campo con 13.000 o 14.000 o 12.000 personas y 3 música, y que no dejaban de gritar y de hacer follón y de hacer ruido todo el partido, ¿no? La presión era tremenda. Los 2 árbitros yugoslavos, en fin, de aquella manera. Pero los jugadores y el entrenador, que también hizo su papel, no solamente en la táctica, sino en algún momento rompiendo partido, aquella patada que le pega al anuncio y para y dice que ya está bien, en fin. Y los jugadores fueron extraordinarios, aguantaron lo inaguantable y ganaron la Copa de Europa con un último gol de Goyo para enmarcar. Si quieres, premeditado o no, o anormal o normal, pero eso sí que en cierto modo a la pareja arbitral y al equipo contrario sí que le hace pensar, cuanto menos, o tratar de romper ese ritmo. Vamos a ver, a nosotros no nos superaban, si no era a base de leña, no nos superaban. Y ellos lo tenían claro que tenía que ser así, a ver si nos achantábamos y que pudiera ser muchísimo más fácil eso. Y entonces, a raíz de eso, pues el arbitraje ya fuese algo más normal, que es lo que tiene que ser, o lo que debiera ser, ¿no? Y ahí estuvo, pero sí que empezaron repartiendo leña, pero bien. De hecho, cuando me pasó a mí lo de nariz, quiso que nos fuésemos de allí, ¿no? No sé si influyó o no, yo creo que no, porque el equipo, seguimos allí, seguimos dándolo todo y la gente pues consiguió estar ahí y ganar, ¿no? Que era lo que se trataba, ¿no? Y fue un partido en el cual era todo el rato, iban de 2, bajábamos a 1, se ponían a 3, bajábamos, tal, porque lógicamente tenían que remontar 5 goles. Hasta que al final, pues con un esfuerzo bestial por parte de todos, ese partido se perdió de 2 y para nosotros fue algo sublime. Y ese fue un partido que te marca porque dices, es que has quedado campeón de Europa. Jugando como se jugó y un equipo, dice, bueno, vienes de Alicante, sí, es verdad, un equipo que estaba consolidado, que ganaba Liga y Copa, que tenía una trayectoria, pero era un título muy importante para el balonmano, ¿no? Entonces yo creo que sí que fue uno de los partidos de mi vida, luego sí que he ganado más títulos y demás, pero tienes un recuerdo especial, primero por la juventud, por cómo fue todo, sobre todo, ¿no? Además estábamos mirando el marcador y venga, que estamos ahí a 1, que estamos a 2, que todavía tenemos margen, que podemos estar, y claro, al final, que golpe franco, te tirabas y 3 días ahí para levantarte y tal, venga, se levanta, con el fin de que el tiempo transcurriera lo más posible, ¿no? Y sí, ya una vez ya al final dieron el pitido final, bueno, el abrazo y la alegría fue espectacular, porque claro, eso no lo ganas todos los días. Ese día en Dortmund, si el equipo no está extraordinario plus, no hubiéramos ganado la Recopa de Europa. Pitiu nos dio una lección de jugar limpio, de juego limpio.
Él sabía que podía producirse esta situación de violencia de la que hemos hablado, y él había prevenido a sus jugadores, un equipo magnífico, repito, y entonces les dijo que si se producía esa agresividad, ellos tenían que seguir jugando balonmano, jugando el balonmano que sabían hacer, jugar bien, jugar limpio. Por eso digo que fue una gran lección de juego limpio y un gran triunfo heroico del Calpisa Alicante Balonmano. Hablar de Goyo es complicado porque ya no está con nosotros y desgraciadamente tuvo un triste final. Pero yo creo que es importante para la historia del balonmano, no olvidarnos de todas estas personas que hicieron grande nuestro deporte. En este sentido, Goyo, no solamente lo que me contaba mi padre, sino lo que yo he podido ver, ¿no? De vídeos, documentación. Estamos hablando de un jugador adelantado en su época, un jugador creativo, un central puro de lo que queremos, ¿no? Los entrenadores, el jugador que juega para el equipo, hace jugar a los jugadores y los hace mejores a los jugadores que están con él. Tuvo un triste final. Él era una persona muy bohemia, junto con su mujer, era una magnífica persona en todo, y tuvieron dos críos, y yo creo que eso a veces para los matrimonios pueden unir y otras a lo mejor no tanto. Y ahí en Granollers ya Goyo tenía muchísimos problemas, faltaba entrenamientos, tenía incluso algún tipo de pelea doméstica. No tiene que ser un tema tabú, ¿no? Creo que la droga es un gran problema y no entiende, ¿no? de personas, da igual que seas deportista, que estés en cultura o que seas político, ¿no? La droga está en la calle y muchas veces cuando estás en la cresta de la ola, pues sí que acudes a ciertos eventos o ciertas fiestas donde la droga puede estar presente. Se junta mucha gente que dices es tu amigo y luego no lo es. Se aprovecharon de él. Goyo era muy bueno, era muy buena persona, muy buen compañero, ¿no? Y el carácter que tenía para jugar, a lo mejor le faltó ese carácter fuera, ¿no? De la pista para llevar un poquito mejor su vida. Cuando nosotros estábamos en Tecnisan, él con todos los problemas hubo una posibilidad de venirse aquí sin estar fichado, porque era muy amigo de Pitiu, y con el Tecnisan y Pitiu pidió a la directiva que se le fichase, aunque no para el resto que quedaba de medio añito y tal, porque iba a ser un poco la salvación, la salida un poco de esa de sus amigos en Barcelona. Y aquí no le quisieron hacer eso. Un directivo que había, un tal Adrián, dijo que no, que eso no que... Entonces ahí, porque él entrenaba y ahí iba un poco sacando la cabeza. Pero al darle, digamos, entre comillas, ese mazazo de no quererle la directiva, sino no, que entrene si quiere por su cuenta y luego Dios dirá el año que viene. Entonces él ahí se desmoralizó y volvió un poco, no a Barcelona, pero ya empezó a irse por Alicante, para el barrio, en fin, con tipo. Y ahí sí que fue muy descarado, porque de verle a un Goyo excepcional como jugador, yo diría que como persona, y todo el mundo decimos eso, sobre todo cuando uno fallece, ¿no? Como persona, pero es verdad que era una persona afable, maravillosa, pues de encontrarse todo eso a la típica persona de esperarnos en los entrenamientos, de pedir dinero, de buscarse sus propias mentiras que le habían robado, qué tal, y fue donde a tantos directivos, a muchos jugadores que estábamos aquí pidiéndonos. Apareció la droga, Goyo se enganchó desgraciadamente, se metió en un callejón sin salida y aunque se le intentó ayudar de muchas maneras, pues desgraciadamente no se pudo, ¿no? Seguramente fue el jugador más especial que hubo para mi padre, ¿no? Cuando Goyo llega a Alicante muy joven, enseguida hay una relación muy buena, no solamente a nivel deportivo, sino a nivel de familias. Las familias iban juntos, vivían muchísimas horas fuera de lo que eran los entrenamientos o los partidos, juntos en Calpisa, juntos en el equipo nacional. Y bueno, Goyo tenía el problema de la droga, mi padre lo sabía y lo quiso recuperar, ¿no? Mi padre siempre pensaba que Goyo se podía rehabilitar trayéndolo, ¿no? A Alicante. De hecho, Goyo vino, en la época de Tecnisan, se quiso hacer un contrato para unos meses, pero bueno, por aquel entonces Goyo también estaba en Granollers, parece que había un contrato también con Granollers, hubo una duplicidad de ficha, por lo tanto hubo una denuncia y Goyo no podía jugar. Ahí quizás faltó tacto por todos, ¿no? Por todos los lados, ¿no? Tanto en Granollers
Granollers, Alicante y Federación. No podíamos hablar, sabíamos todos el problema que tenía Goyo. Era importante no ayudar al jugador, sino ayudar a la persona. Y en ese sentido, lo mejor hubiera sido quizá hacer la vista un poquito gorda e intentar ayudar a la persona y dejarle jugar, entrenar y jugar. Estamos hablando ya de Goyo con 30 y pocos años, ya estaba en un declive, ¿no?, en su carrera deportiva, y a lo mejor un año más le hubiera venido muy bien, ¿no?, desconectar de ese problema que tenía tan grande fuera de la pista de balonmano, introducirse una vez más en los entrenamientos, en la dinámica de equipo, y eso hubiera sido muy bueno, ¿no? Pero sí, hubo una denuncia por duplicidad de ficha. El contrato que le habían prometido aquí a Goyo para esos meses, hubo un directivo que no quiso cumplirlo. Por lo tanto, eso fue el declive. Los genios normalmente se van hacia un lado o hacia otro, ¿no? Y yo creo que él, desgraciadamente, se fue hacia el lado malo, ¿eh? Se fue hacia el lado malo. Yo creo que tuvo malas influencias, evidentemente, en su entorno. Y bueno, cayó profundamente en el tema de la droga, ¿no? Y bueno, pues intentó salir y recuperarse, pero bueno, no fue posible y desgraciadamente pues falleció. Mi padre, yo lo recuerdo perfectamente, que cuando nos contaba las cosas le dolía muchísimo, ¿no? Le dolía muchísimo, al igual que la mayoría de sus compañeros de Calpisa. Goyo era muy querido, era una persona espectacular. Y claro, ya el coincidir con Goyo por la ciudad de Alicante o en alguna instalación deportiva, Goyo venía y pedía dinero, naturalmente, ¿no? Mi padre, la última vez que vio a Goyo fue en la Rambla, en Alicante. Lo subió al coche, Goyo en unas condiciones ya no muy buenas, y mi padre le dijo: Goyo, por favor, vente a casa, en casa vas a tener todo lo que necesites, quédate con nosotros, con Angelita, con mi madre, vas a estar con nosotros como si fueras uno más de la familia, todo lo que necesites lo vas a tener. Goyo no quería eso, Goyo quería otras cosas y bueno, ya era una persona enferma y ahí ya se despidieron y es cuando Goyo ya desaparece, ¿no? Se le intentó ayudar al máximo, pero era muy difícil. Hasta que ya se marchó luego y pasado unos años sus padres nos comunicaron que en la misma habitación pues la habían encontrado en las condiciones que la habían encontrado. Pues bueno, yo me incorporé jovencito. Yo estudiaba y jugaba balonmano en el Colegio Jesuitas, Inmaculada de Alicante, y a los 17 años tuve una llamada de Calpisa Juvenil y para incorporarme a las filas de lo que en aquella época era el Calpisa, que pues imagínate, para un niño de 16 años, 17, que le llamara el Calpisa, pues era realmente magnífico, ¿no? Estuve 2 años en el Calpisa Juvenil y enseguida, el último año mío de juveniles, enseguida empecé a entrar en el equipo de arriba, ¿no? Empezaron a llevar a los torneos, a convocatorias, hice la pretemporada con ellos. Ya muy jovencito, con 18 años, ya estaba prácticamente incorporado al primer equipo. Y había un equipo muy bueno, muy fuerte. Estábamos hablando de que estaba Javier Cabanas, De Miguel, Juan Alemani, Jorgen Kluber, Nacho Novo, en fin, teníamos un equipazo, ¿no? Entonces no terminó de cuajar aquel entrenador con nosotros y ficharon a César Argilés a mitad de temporada. César Argilés es un entrenador muy afín a Juan de Dios Román, al fallecido Juan de Dios Román. Ha estado muchos años, estuvo muchos años en la selección española y bueno, y la verdad es que nos cambió radicalmente. O sea, vino con mucha fuerza, mucha intensidad. Y la materia prima que tenía, la verdad es que la hizo crecer, y aquel año ganamos la Copa del Rey. Y luego estuvimos en la final de la Copa de Europa, pero bueno, ya la perdimos y bueno, yo creo que bastante hicimos con esa trayectoria ascendente que teníamos y bueno, pues ganando la Copa del Rey. Y no pudimos, desgraciadamente, haber dado otro éxito de Copa de Europa al balonmano alicantino. Alicante no es que pueda tener, es que debe de tener balonmano de élite, porque Alicante respira balonmano. O sea, parece que no, pero yo que me muevo con gente de nuestra época, hay muchísima gente que lo está esperando. Está como dormida, ¿no? Está esperando que ocurra algo, pero no, o sea, nosotros vamos a poner un poquito, vamos a encender la mecha, pero Alicante tiene que poner el resto. Hay muchísima gente, y no solamente en la ciudad, nosotros estamos en la ciudad, estamos potenciando el balonmano en la ciudad, pero yo creo que todo esto tiene que arder
a nivel provincial. Tenemos al Benidorm en Asobal, pero creo que podemos llegar a mucho más. El año que viene ya tenemos balonmano de élite, es decir, este año ya lo hemos tenido en la división de honor plata, pero nuestro objetivo es subir a la Asobal. Se ha creado un proyecto muy bueno con unos jugadores que se han fichado determinantes bajo nuestro punto de vista, jugadores muy interesantes, todos con nombre en la Asobal y fuera de la Asobal, incluso hay algunos que están fuera, que son internacionales, un ruso, un bielorruso, etcétera, etcétera. Y queremos, por supuesto, devolver el club y el balonmano, sobre todo el balonmano, a la élite española, ¿no? A jugar entre los grandes, ¿no? A jugar en esa liga exclusiva de los mejores, ¿no? Y es donde tiene que estar Alicante, eso no tenemos ninguna duda. Bueno, porque Alacant es la millota de Reta del Món, ¿no? No hay ningún sitio donde vivir mejor. Alicante es una ciudad que si no la conocéis, tienes que venir porque es acogedora, la gente te quiere, se acuerda mucho de ti, son los que quedan, porque cada vez quedan menos que iban a ver los partidos de balonmano. Alicante es inmejorable. Muchas gracias. Entramos en la recta final. Antes del cierre por parte del presidente de la Diputación, Carlos Mazón, sí que me gustaría que algunos de esas leyendas que hoy también aquí nos acompañan subieran al escenario para recibir un merecido homenaje, un merecido aplauso. En primer lugar, por favor, Juan Muñoz Melo. Santos Lavaca. José Manuel Taure. Miguel Castaño. Jaime Cremades Ñago. Juan, ahora acercas el micrófono a Juan. Yo, Juan, he visto ya varias veces, como podrás imaginarte, las imágenes. A mí todavía me duele cuando te dan el codazo en la nariz. No sé si a ti. Bueno, ya no. Sí. Ahora ya no. Pero recordar esas imágenes y lo que sufrimos, bueno, pues se te ponen los pelos un poco así de punta, ¿no? Yo creo que lo que habéis dicho es verdad. El equipo se sobrepuso a todo lo que había allí.
hicimos un gran equipo y aparte un gran conjunto de personas, ¿no? Y yo creo que aquello fue una guerra, porque fue una guerra y conseguimos salir victoriosos. Santos, una guerra en la que junto con Mario Hernández te tocó lidiar con el famoso Wunderlich, ¿no? Yo no sé, finalmente sería él el que soñaría con vosotros, ¿no? Pues seguramente que sí, porque aquí en el partido de ida que fue aquí en Alicante, pues Mario ya se encargó de bajarle un poquito a la tierra, y allí también, y luego pues a mí me tocó también, al estar de lateral derecho, pues salir con rotundidad para pararle, porque si te quedabas atrás, evidentemente un personaje de 2 metros y pico te arrolla y tienes el problema de que te pueda lesionar, y por tanto tienes que anticiparte a él para evitar problemas. José Manuel Taure, ¿qué es de José Manuel Taure? Hace poco vino de Barcelona, está viviendo en Barcelona. Bueno, a ver, yo nací en Barcelona. Sí que va. Sí. Nací en Barcelona y entonces, bueno, en mi trayectoria profesional fui a trabajar a Madrid, después vino la oferta de Calpisa. Aquí había una fábrica de aluminio que también podía trabajar. Y entonces la verdad es que fue extraordinaria, como hemos comentado, la acogida de esta ciudad. También se han comentado el tema de las familias, lo que he comentado también del equipo, un equipo que era todo una especie de gran familia y después unas grandes personas. Yo me acuerdo también de Enrique Guillén, del delegado, entre otras personas. Y la satisfacción de estar aquí. Yo vengo regularmente porque aquí tengo amigos y creo que es una ciudad extraordinaria y agradecido siempre a Alicante. Gracias, Taure. Miguel Castaño, estábamos viendo las imágenes al principio de ese vídeo que nos ha facilitado la familia de Andrés Muñoz, ese vídeo que hemos visto al principio de Obras del Puerto. Se lo grabó en Super 8 Andrés Muñoz Díaz, el presidente, el padre de Andrés Muñoz Jimeno, que nos acompaña. Fue un vídeo grabado en el puerto y, bueno, junto con las imágenes que son imperdibles, ver al fondo la casa Carbonet y ver al fondo el esqueleto del Gran Sol que se estaba haciendo en esos momentos, pero el ambiente que, como comentabas, era absolutamente extraordinario, ¿no? Extraordinario, y la gente nos apoyaba mucho, la población nos dio su cariño y nosotros supimos responder. Ñago, hablamos si última estación, si va a ser última estación o no va a ser última estación. Precisamente tú fuiste miembro de esa plantilla que ganó el último título ya con Tecnisan, la última Copa del Rey, en el año 85-86. Y ahora estás al frente, junto con Pepe Sánchez, de un proyecto que quiere devolver a Alicante a esa primera fila del balonmano. ¿Será posible? ¿Lo vamos a ver? Sí, bueno, en primer lugar, Toni, bueno, magnífico reportaje, magnífico documental. Tengo que decir que alguna lágrima me he soltado, ¿vale? Me he emocionado muchísimo. Y eso que no lo viví como ellos, porque, bueno, yo estaba en aquella época en el Calpisa juvenil, pero bueno, fíjate, ahora mismo estoy hablando y me estoy emocionando, ¿no? Yo creo que es una época gloriosa del deporte y del balonmano, y que en este caso EON Balonmano Alicante quiere volver a recuperar, ¿eh? Entonces, bueno, estamos en un proyecto muy ambicioso, muy interesante, como ya la mayoría de los que estáis aquí conocéis. El otro día lo presentamos en el MAR, el nuevo naming del club, y estamos con muchísima ilusión, generando ilusión en la afición alicantina de nuevo, con unos fichajes que hemos hecho, bueno, pues que son todos de una calidad extraordinaria para devolver el club a la SOAL, y no nos conformamos con eso, sino seguir creciendo, ¿eh? Nos hemos juntado un presidente, una directiva y yo, que somos bastante ambiciosos y tenemos la ilusión de devolver el balonmano alicantino a la élite, que es donde nunca tuvo que bajar, ¿eh? Así es. Yo durante la emisión lo han seguido varios jugadores que no han podido estar aquí, entre ellos Javi Cabanas, está en Arabia Saudí, lo estaba viendo también con alguna lágrima, con los ojos vidriosos. Abraham Rochel, hijo de Pitiu, hoy entrenador también en el balonmano de Alemania, también ha seguido
ha seguido la emisión y el acto desde Alemania. Tengo mensajes de Albizu y de Mario Hernández que no han podido venir por un contratiempo de última hora, nuestros queridos jugadores vascos, pero sí que mandan a todos, evidentemente, un abrazo muy grande y recordando, como no puede ser de otra forma, aquella época gloriosa del balonmano alicantino con el Calpisa. Quiero que suban también a este escenario 4 personas van a ser, que también han representado mucho en todo lo que estamos contando. Pido que suba arriba al escenario Papitu Perramón. Leyenda viva del balonmano, leyenda viva del Calpisa. Bienvenido, Ripoll, consejero delegado de Calpisa. Andrés Muñoz Jimeno, hijo de Andrés Muñoz Díaz, presidente del Calpisa. La pregunta que flota todavía, creo que en toda la sala, Papitu Perramón, bienvenido a Ripoll, es ¿qué fue de la servilleta? La servilleta, no lo sé. ¿La tienes tú? Vamos a ver. Yo entregué esa servilleta. Con el micrófono, espera que te pase el micrófono. Bienvenido, pues. Creo que está haciendo un cuadro. No, la servilleta, cuando se firmó el contrato definitivo, pues se quedó en su oficina, que eran los años 70. Y la verdad, no se cuidó de ese tema. Yo me gustaría tener ese papelito, porque es para mí una gran satisfacción haber traído a este hombre que tuvo fe conmigo en una sola comida. Y además el mandato era Andrés Muñoz, que era el verdadero artífice de toda Calpisa. Messi también firmó una servilleta con José María Minguella y con el padre. Yo he tenido la servilleta esa en mis manos un día que visité a José María Minguella, pero tú te adelantaste 50 años antes, ¿eh? No lo sé. Igual estás haciendo un cuadro con la servilleta o por el estilo. Ya me gustaría tenerla. No, pero la verdad es que también quería añadir de que la petición de Andrés Muñoz era porque los fichajes tan buenos que habían y que trajeron a Calpisa, pues estaban reticentes para venir, pero si fichábamos a Perramón sí, y eso fue el mandato. Pero vamos, todos lo debemos al padre de este señor. La piedra angular también, junto con Pitiu. Andrés Muñoz Jimeno, hay una anécdota, Andrés, que no has contado en el documental, pero que a mí me consta que existió. ¿Qué pasó con el mechero Dupont de tu padre? Bueno, hubo muchas anécdotas en aquellos años, ¿eh? El equipo, que como han dicho ya bastantes, era un equipo que era un equipo dentro y fuera del campo, que eran amigos. Alguien ha dicho que aquel club era una gran familia. Pues tuvo muchas anécdotas. Yo no he visto a ningún equipo deportivo campeón haciendo una fila de moros al ritmo de Paquito el Chocolatero por los pasillos de las terminales de los aeropuertos. Y este equipo lo hacía. Y era un auténtico espectáculo y disfrutaban como cosacos. Y los que los veíamos también, ¿no? Había muchas más anécdotas al despacho de mi padre, pues que lo tenía abierto, iban a pedir todas clases de cosas, pedir consejos, pedir ayudas, pedir que les ayudaran en los estudios, en lo que fuera, ¿no? Y se producían muchas anécdotas. Y tenías a un presidente que había muchas veces que cuando se producía una comida, en unos momentos determinados, estaba preocupado de que en la ensalada no hubiera aceitunas, que también tiene su anécdota. Pero cuento lo del Dupont. Yo no me acordaba el otro día cuando lo comentamos todo. Se acordó mi hermano, el pequeño hermano Manolo, el del Dupont. Antes, en aquella época, fumaba todo el mundo y los elementos relacionados con el tabaco, los mecheros y tal, es una cosa que ahora, hoy en día, no se produce tanto, ¿no? Porque el tabaco está mal visto, ¿no? Pero entonces no. Entonces, entre los mecheros que había aquellos años, pues estaba aquel cipo, que era aquel de combustible líquido, ¿no? De gasolina o de lo que fuera.
Y luego de los elegantes, de los más deseados, elegantes y tal, estaba uno que se llamaba Dupont, que no sé si sigue existiendo o no sigue existiendo. Entonces a mi padre, yo creo que fue unas navidades, le regalaron un Dupont. Y pues con el Dupont pues iba a los entrenamientos o lo que fuera, ¿no? Y Piti empezó de cachondeo con mi padre. Había que conocer al uno y al otro, ¿vale? Y el feeling que tenían los dos, ¿vale? Más que de entrenador y presidente, de Andrés Muñoz Díaz y José Rochel Morales, ¿no? Tenían mucho feeling. Entonces le empezó a decir, pero sí, ese Dupont. Ya una de las veces mi padre le dijo, vamos a ver, yo te cambio el Dupont. Tú me das la Recopa de Europa y yo te doy el Dupont. Y me contaba mi hermano pequeño que en el propio, no sé si en el propio pabellón, no después en los vestuarios o en el hotel que estaba pegadito, tal, mi padre se acercó sin decir nada, sacó el Dupont y le dio el Dupont a Pitiu. Yo me imagino la cara de ambos en ese momento, que debía ser de una felicidad estupenda y de una complicidad también extraordinaria, ¿no? Fue una anécdota, si se quiere, tonta, pero muy, muy bonita. Micrófono. Espera, que te dé el micrófono. El tema del Dupont. ¿Tú te acuerdas de la ganamos el primer campeonato que ganamos. Nos regalaste, el Calpisa, a todos los jugadores nos regaló un Dupont de oro. Yo no sé dónde lo tengo. El único que seguro que lo tiene es Santos La Vaca, porque es una persona muy organizada y lo guarda todo perfectamente. Yo ya lo he perdido. ¿A que sí que lo tienes, Tito? Quiero que también que recibamos con un fuerte aplauso, un emotivo aplauso, para completar también esta imagen. Recibamos a Angelita Icardo, viuda de Pitiu Rochel. Angelita, cuántos recuerdos, ¿verdad? A ver si me nos das el micrófono, por favor. ¿Cuántos recuerdos? Muy buenos, recuerdos muy buenos, ¿eh? Y os tengo que dar la enhorabuena por lo que habéis hecho, porque ha sido muy emotivo, ¿eh? Me estoy aguantando, pero... Me ha contado tu hijo. Pero tela, ¿eh? Sí. No, la enhorabuena no. Nosotros te tenemos que dar las gracias y ojalá pudiera estar aquí. De todas formas, aunque no están con nosotros, ¿eh? Todos los que faltan. Seguro. Eso está. Así es. Esto va también para el gran Goyo. Sí. Poli, nuestro gran Poli también, que uno de los grandes líderes de aquella época, alicantino, no está aquí porque ha sido intervenido quirúrgicamente. Deseamos lo mejor, pero nos acordamos, ¿cómo no nos vamos a acordar? De Pitiu, de Juanpe, de Miguel, de Goyo, de Cascallana, de Mirete. Jugadores que marcaron una época y que seguro que estarán viéndonos desde algún lugar. Angelita, ha sido un placer. No quiero que os vayáis de aquí, quiero que os quedéis porque quiero que el cierre... a ver, y eso que te costaba venir, ¿eh? Perdona. No, quiero decir una cosa. Es que he visto a Carlos Mazón aquí. Entonces, el tema es que su padre, el doctor Mazón, era un gran seguidor y un gran aficionado del Calpisa. Incluso venía a partidos, a desplazamientos, venía. ¿Os acordáis cuando venía el doctor Mazón? Bueno, solamente quería decir esto. Muchas gracias. No solo está Carlos Mazón, sino también que ha venido además desde Sevilla hoy, bien, sí, señor. Juan Bravo, que es consejero de la Junta de Andalucía, porque es nieto de Juan Bravo, el que fuera presidente de la Federación Alicantina de Balonmano en aquella época y muy ligado y muy unido al Calpisa. Muchísimas gracias, Juan, por estar aquí.
Tiene la palabra para cerrar el acto Carlos Mazón, presidente de la Diputación de Alicante. No sé si el COVID me permite daros un abrazo a todos. Cuando no me enfoquen los periodistas de la información os los pienso dar. Y así nadie me denuncia. Querido Tony, empiezo por ti, porque cuando hoy es una responsabilidad muy especial, ¿no? Está fuera del protocolo, está fuera de lo institucional, está fuera de todo, ¿no? Yo hoy soy, más que muchos años y en mucho tiempo, un beneficiario del protocolo institucional. Tengo un beneficio y un honor enorme de cerrar este acto. Y uno nunca sabe si tiene la autoridad moral y personal suficiente como para incluso poder dirigir 2 minutos de palabra, ¿no? Así que trataré de ser breve, porque ante semejante escenario pues hay que ser muy breve. Pero hay que ser muy orgulloso. Y no voy a renunciar tampoco a representar a la provincia de Alicante, Tony, porque hoy también represento a la provincia de Alicante, no con mi nombre, sino como presidente de la Diputación, sino como una referencia a la provincia de Alicante, que no soy yo, sino que son estas personas que están aquí. Estaba pensando, querido Tony, con ese acierto que habéis tenido desde el Club Información en este momento, de muchas cosas que hemos venido escuchando durante muchos años, ¿no? Durante estos últimos años el deporte alicantino, pero el deporte nacional ha vivido momentos de gloria, ha vivido momentos de medallas olímpicas, de mundiales que no sabíamos que íbamos a conseguir en todas las disciplinas, ¿no? Tanto en el ámbito colectivo como en el ámbito personal. Y yo no sé si os acordáis, si me permitís al aforo, que os tuteé por vocación de confianza, no por falta de respeto. Por cierto, director de información, director del puerto, concejal del Ayuntamiento de Alicante, Juan, ahora me referiré a ti porque eres muy simbólico hoy de muchas cosas. Los grandes pioneros del deporte español, ¿verdad? ¿Verdad que os ha ocurrido igual que a mí cuando se hablaba cuando Perico Delgado empezaba con el Tour de Francia, cuando la selección de baloncesto consiguió aquella plata en Los Ángeles, cuando la vela española, y también muy especialmente la vela alicantina, ¿no? Empezaba a cosechar medallas, y mucha gente habla de ellos como los pioneros de los grandes éxitos del deporte español, incluso muchos de ellos con un matiz alicantino muy especial. Entonces, lo que ocurre con lo de hoy es que yo tengo que deciros que nací en 1974. Yo nací en el 74, el año de la primera liga del Calpisa. Y luego llegaron los éxitos europeos, luego llegó la relevancia Pitu, lo has dicho tú, ¿no? Yo lo he mamado en casa y lo he vivido. Yo he tenido fines de semana que mi padre no estaba porque estaba contigo. A saber, no contéis lo que... No lo contéis. O cenando, lo que sea. Entonces, los verdaderos pioneros, la verdadera pica en Flandes, desde luego en esta provincia, han sido estos señores. Luego yo he vivido, y os hablo desde la experiencia personal, ya digo que no voy a hacer nada institucional aquí, y luego yo he vivido esa cantera, porque tan importantes son los éxitos que habéis generado como la cantera que habéis cosechado, ¿no? Unos han llegado a la primera fila, otros se han quedado por el camino. Es muy difícil, Iago, tú ahora estás trabajando con eso. Es muy difícil llegar a esos niveles de excelencia al que vosotros habéis llegado. Pero en Alicante balonmano, yo lo he vivido, yo tuve la fortuna de estudiar en Agustinos, ¿no? Fíjate qué cantera. En jesuitas, en maristas, en muchísimos colegios que han bebido, que han crecido, que han florecido jugando al balonmano. Y eran años en los que además no solamente el Calpisa, si os acordáis, eran los años dorados del deporte alicantino, ¿no? Eran años en los que el Hércules, el año que peor acababa cuarto, quinto en la liga, ¿no? Y aún así el Calpisa era el Calpisa, luego fue Tecnisar. Antes Obras del Puerto, que con Obras del Puerto ya
había esa cantera, había esas ganas. Y yo quiero, de verdad, no pecar de nostálgico, no pecar de hablar del pasado mejor que del futuro. El futuro, Dios dirá, y vamos a apoyar y vamos a alentar a proyectos que quieren renacer de nuevo, y lo vamos a hacer con todas nuestras fuerzas. Pero no pasa nada por pararnos un momento, como ha hecho el Club Información, Tony, y recordar algo que lo tenemos muy vivo, ¿no? Con Rochelle, con toda la gente que nos ha ayudado a ser lo que hoy somos y que nos ha infundido un montón de valores que hoy los vivimos, ¿no? No creo que nadie de los que estáis aquí hayáis dejado de emocionaros con un vídeo que alguno pensaría que a lo mejor era un poco largo, que era un poco... Pero cada cosa que estaba saliendo ahí nos estaba poniendo todos los pelos de punta. Y yo os voy a poner un ejemplo de una cosa muy bonita que se ha dicho. Yo no voy a hablar de los árbitros, ni, querido Andrés, ni de los árbitros yugoslavos, y por la posición que tengo de los árbitros valencianos no me voy a meter, porque me puedo meter en un problema muy serio. Pero sí que voy a hablar de algo que os he escuchado alguno, que es de la parte de... Ya no de la cantera, de balonmano, sino de lo que son los valores del deporte, los valores de la superación, los valores que han quedado en Alicante ya para siempre, que los vivimos en los colegios, cuando llevamos a nuestros hijos a los colegios donde vosotros habéis dejado semilla, lo estamos viviendo. Eso sigue vivo, ¿eh? No penséis que hoy hacemos un acto de rememoración o un acto de memoria de algo olvidado. Esa llama ha aprendido y esa llama sigue viva en Alicante, y nuestros hijos cuando van a hablar de deporte, cuando van a trabajar en sus horarios deportivos, cuando están en los valores de la educación en la ciudad de Alicante, especialmente en la ciudad de Alicante, son herederos, ¿eh? Se habla de vosotros cuando se inspira a la gente. Hoy se sigue haciendo. Eso no lo penséis que no, pero al margen incluso del deporte, de los valores, de lo que ha trascendido de padres a hijos, están las emociones de aquellos días, ¿no? Y eso también se ha trasladado. Por casualidad, y esta es la anécdota, me vas a permitir, Juan, que lo cuente. Por casualidad salió este tema. El otro día, bueno, Juan Bravo, que ha hecho 6 horas de coche solamente para estar aquí este rato, es consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía. Está el hombre ahí luchando por la financiación. No voy a hacer alegato político, no sufras. Y el otro día me decía, bueno, voy a ver a Chimo Puig y voy a tu comunidad y a ver cómo lo hacemos, qué trabajamos, a ver si aprovechamos y nos vemos. Digo, mira, no, tal día no te puedo ver. Está la financiación, está Chimo Puig, está la Generalitat, está la política, pero tal día no te puedo ver porque yo este día tengo un compromiso con Alicante. ¿Qué compromiso con Alicante tienes? Me decía Juan. Digo, pues mira, pues que se rinde homenaje a una de las cosas más importantes que ha ocurrido, que yo lo he vivido en mi casa, mi padre, mi abuelo, la gente de Alicante ha tenido esto. Dice, ¿pero qué me estás diciendo? Si mi abuelo era de Alicante y mi abuelo era el presidente de la Federación Alicantina de Balonmano. Me dice, estaba tan cerca de Calpisa que no me acuerdo si era presidente del Calpisa o presidente de la Federación de Balonmano. Y empezó a mandarme fotos, empezó a decirme... El abuelo de Juan había trasladado al padre de Juan lo que vivió aquellos años. Y el padre de Juan había trasladado a Juan lo que había vivido aquellos años. De la misma manera que todos los que estamos aquí hemos recibido de nuestros padres y nuestros abuelos lo que se vivió aquellos años. Y con 6 horas de viaje y luego que no te quedas a cenar, que te vas otra vez para el sur, vuelve Juan Bravo y se vuelve otra vez porque ha querido compartir con nosotros. Fijaros qué ejemplo más bonito, ¿no? Qué orgullo haber impregnado con esa nariz rota, con ese ramo de flores que significa todo lo que significa, con esa búsqueda de futuro. Pitu, a ti no te puedo decir más que lo que ya sabes que te pueda decir, y en nombre de todos, el orgullo de que hayáis organizado este acto, el sentimiento que habéis trasladado y sobre todo las ganas de volver de querer nacer de un por qué no, la razón por la que hoy nos preguntamos por qué no es porque ha llegado hasta nosotros lo que ocurrió hace tantos años. Y ha llegado porque esa mecha prendió muy requete bien. Y prendió tan requete bien que todos somos herederos de esos valores. Yo, querido Tomás, director de la Información, y querido Tony, el acierto que habéis tenido hoy
yo no sé si lo podré comparar a otras cosas, pero hoy nos habéis removido a todos nuestras raíces, nos habéis removido todo. No se queda en un recuerdo, se queda en un ¿y por qué no? Lo volvemos a intentar, ¿no? Ese es el deporte, la superación, y esos son los valores. Así que muchísimas gracias por el privilegio de poder clausurar este acto, pero sobre todo enhorabuena. Y gracias por esa mecha que sigue ardiendo y que vamos a tratar de que siga ardiendo permanentemente en Alicante, porque es una responsabilidad que le damos como ciudad, como provincia, y que no la podemos dejar perder. Enhorabuena y muchísimas gracias. Presidente, no te vayas, porque vamos a hacer la foto de familia, por favor. Toño, Carlos, Tomás, Juan, por favor, Ángel. Hacemos la foto de la familia y nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por la asistencia. Ha sido un placer.